Dígame, Angie, Ángel Rodríguez, ¿tú eres estudiante nuevo? Tengo la mano levantada de Ángel Rodríguez. Rodríguez Rosales Ángel Abraham. Ahí dígame. ¿Ya? Tienes abierto el micrófono, pero no te escucho. No se te escucha. Si estás diciéndome algo, no te escucho. Tienes abierto el micrófono, pero no se te escucha. Que salga de nuevo, vuelva a entrar. Mijera, y él le dijo a la profesora de lengua que él no podía, él no podía habilitar el micrófono, no le salía el audio. Ayer pasó lo mismo con la profesora de lengua. Ah, ya, entonces tienes problemas con el audio. Entonces, si no pueden utilizar lo que es el audio porque tienen problemas, utilicen lo que es el chat. El chat puede ser, si tampoco les aparece el chat aquí porque están como invitados, utilicen el chat de WhatsApp, ¿verdad? Si no estás en el grupo, me indicas, por interno para poder agregarte a lo que es el grupo, ¿ya? Para que puedan comunicarse por el chat si tienen alguna duda o inquietud, si no se les puede habilitar el micrófono, ¿ya? Entonces ya te puse asistencia Rodríguez. ¿Alguien más tiene algún inconveniente para poder avanzar? No, ya listo, entonces vamos. Ok, chicos, muy buenos días. Continuando, ¿verdad? Estamos continuando con nuestra clase, ya estamos en la semana, lo que es la semana número 9, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes todavía tiene algunos inconvenientes en lo que es la resolución de los ejercicios de la semana pasada que estuvimos viendo? Lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Estuvimos trabajando aquí en clase, inclusive trabajamos con algunos compañeros lo que son los ejercicios y enviamos lo que es tarea de resolución de ejercicios para lo que es la casa. ¿Alguien tiene algún inconveniente con los ejercicios? ¿O si estaba claro? Recuerde que la mayoría de ejercicios nunca les va a dar ahí, y en la primera leída les va a dar las respuestas. Yo les dije que tenían que leer varias veces, tienen que razonar, tienen que trabajar con las fórmulas para poder saber qué es lo que tienen, qué es lo que necesitan y qué fórmula deben utilizar. Prácticamente es lo que pasa en todos los ejercicios que se trabaja en las diferentes asignaturas. Entonces, si nadie me indica nada es porque estamos bien, ¿verdad? Entonces procedo a continuar. Entonces, para esta semana tenemos lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Entonces, es básicamente combinaciones de lo que vimos la semana pasada con lo que es la aceleración, ¿verdad? Entonces, ya le incluimos una unidad más a lo que es nuestras fórmulas que estábamos trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, verdad? Entonces nos indica que es aquel movimiento que describe un cuerpo que se mueve en línea recta y su aceleración es constante, ¿verdad? Entonces nos dice que, por ejemplo, un cuerpo en caída libre describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dice, ¿por qué? Porque la trayectoria de un cuerpo que está en caída libre va en línea recta, es decir, que va con movimiento rectilíneo, ¿verdad? Y la aceleración de la gravedad es constante, es decir, que no hay una variación, ¿verdad? Por lo tanto, se trata de un claro ejemplo de un MRUA, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto está diciendo que un ejemplo claro de esto es la caída libre, ¿verdad? Cuando hablamos de movimiento rectilíneo, quiere decir aquel movimiento que va en sentido recto, ¿verdad? Que no hay una desviación, va en sentido recto y aquí lo que se le añade
a esa trayectoria recta es la aceleración, ¿verdad? Entonces hablamos de aceleración inicial, aceleración final, ¿verdad? Dice, las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado son las siguientes, dice. Que la aceleración del cuerpo sea constante en todo el movimiento, dice. Que la trayectoria del cuerpo móvil sea una línea recta, ¿verdad? Cuando hablamos de movimiento rectilíneo, tiene que el cuerpo o el objeto ir en una línea recta, ¿verdad? Como la aceleración del MRUA es constante, significa que la velocidad en ese tiempo de movimientos varía de manera uniforme. Es decir, que podemos tener una velocidad inicial, podemos tener una velocidad final, ¿verdad? Es decir, que la velocidad aumenta o disminuye su valor en función del tiempo de manera lineal. Todo esto es lineal, estamos hablando de una recta. Además, dice, la aceleración centrípeta o aceleración normal de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados es nula, ¿verdad? En todo momento, ya que la trayectoria no cambia de dirección, ¿verdad? Entonces, a esto se le agrega lo que es la aceleración. Para poder hacer los cálculos de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, existen varias fórmulas, de las cuales ustedes, dependiendo de lo que se les pida, tienen que saber cuál fórmula utilizar y cómo utilizarla. Entonces hablamos de la posición, ¿verdad? Tenemos lo que es la fórmula de la posición o lo que es la distancia, como le decimos, ¿verdad? Entonces la posición de un cuerpo es igual a la posición inicial más el producto de la velocidad inicial, ¿verdad? Por el tiempo de transcurrido más un medio por la aceleración, el cuadrado del tiempo transcurrido. O sea, aquí está la fórmula básicamente que la podemos estar transformando o interpretando de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que para lo que es la posición o la distancia, que nosotros la veníamos representando con la letra D o con la letra X, yo siempre les dije que puede estar representada con esas dos letras, ¿verdad? En unas las van a ver con la D o en otras con la X, ¿verdad? Yo voy a tener que la posición va a ser igual a, ¿verdad? La posición inicial, ¿verdad? Más lo que es la velocidad por tiempo, velocidad inicial por el tiempo, ¿ya? Por lo que es tiempo, ¿verdad? Tiempo final menos el tiempo inicial, ¿ya? Todo esto más 1 por la aceleración, por lo que es tiempo al cuadrado, ¿verdad? Y todo esto lo dividimos para el 2. Básicamente es interpretado de esta manera y según lo que les pide el ejercicio, esto de aquí puede variar, ¿verdad? En cuanto a lo que son las unidades de que me está pidiendo, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de lo que es posición, distancia, ¿verdad? Posición o distancia. Luego tenemos lo que es la velocidad, dice. La velocidad es un movimiento, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad varía de manera uniforme respecto al tiempo. Así que pues la velocidad en un instante de tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración, ¿verdad? Por el tiempo transcurrido. Por lo tanto, tenemos la fórmula. Velocidad es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo transcurrido, que pues tenemos tiempo final menos tiempo inicial, ¿verdad? Entonces tenemos esa, la primera fórmula de velocidad, porque existe otra fórmula de velocidad, dice. ¿Dónde qué vemos aquí a diferencia de la de acá? A ver, ¿quién me dice? Entonces aquí tenemos esta primera velocidad. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo final menos el tiempo inicial. En cambio, la de acá tenemos velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia inicial menos distancia, perdón, distancia final menos distancia inicial. ¿Cuál es la unidad que varió?
A ver, ¿cuál es la unidad que está variando? Cuadrado. La distancia. No. Ya, pero ¿qué tiene? Ya, la distancia aparece acá, ¿verdad? Entonces hay un cambio, ¿verdad? En la primera velocidad o en la primera fórmula estamos hablando, trabajando con lo que es el tiempo, ¿verdad? En cambio, en la segunda fórmula ya dejamos el tiempo a un lado y trabajamos con lo que es la distancia, ¿verdad? Entonces decimos que existe otra fórmula que relaciona la velocidad con la posición y la aceleración del cuerpo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que hay dos velocidades, una que toma en cuenta el tiempo y en otra que en vez del tiempo toma en cuenta lo que es la distancia. Y por último tenemos lo que es la aceleración, que la aceleración es la fórmula más pequeña que tenemos que la aceleración va a ser igual al delta B, delta T, que yo les decía que es la variación del tiempo. Cuando encontramos este triangulito y tenemos el valor de la unidad, quiere decir variación, que esto se refleja a qué? Tenemos velocidad final menos velocidad inicial dividido para lo que es tiempo final menos el tiempo inicial, ¿verdad? Eso tenemos lo que es la aceleración. Entonces decimos que la aceleración es igual a delta B, delta T, variación de velocidad y la variación de el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos básicamente las fórmulas ya resumidas de lo que tenemos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos la fórmula de la posición, fórmulas de velocidad, que tenemos dos fórmulas, y tenemos la fórmula de la aceleración. Entonces ahí las dejo para que las puedan visualizar un poquito más. Entonces tenemos que posición o distancia tenemos igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial más, nos dice un medio, ¿verdad? Un medio de aceleración por variación del tiempo al cuadrado o por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la velocidad, que va a ser velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por variación del tiempo. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por, esto sería la variación de la posición. La aceleración sería igual a aceleración es igual a variación de velocidad y variación del tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos con las fórmulas, que las fórmulas inclusive podemos moverlas de acuerdo a lo que querramos, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos a lo que ya es la práctica en sí, cómo trabajamos con esas fórmulas según lo que se nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí nuestro primer ejercicio, que nos habla de un cuerpo que describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado parte de una velocidad inicial, ¿verdad? Pueden representarlo ustedes con la B0 o le pueden poner la BI, que yo en lo personal me gusta poner BI o BF, velocidad inicial, velocidad final, es igual a 2 metros sobre segundo y una posición inicial de 5 metros, ¿verdad? Si sabemos que después de 6 segundos su velocidad es de 11 metros sobre segundos, calcula A, la aceleración del cuerpo y B, la posición del cuerpo transcurrido en 6 segundos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, nos vamos acá a la pizarrita y decimos, entonces vamos a sacar los datos que nos da el ejercicio. Entonces, procedemos a sacar los datos. Ser un poquito más finito. Ya, entonces, vamos a ver qué datos nos da el ejercicio. Vamos a volver a leer, decimos un cuerpo que describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, parte de una velocidad inicial. Entonces, ahí tenemos nuestro primer valor. Entonces decimos velocidad inicial, ¿verdad? Yo siempre lo pongo así, velocidad inicial es igual a 2 metros sobre segundo, ¿verdad? 2 metros sobre segundo. Entonces, ese es nuestro primer valor, dice. Y una posición inicial, entonces hablamos de X1. Entonces decimos posición inicial
de 5 metros. ¿Ya? Dice, si sabemos que después de 6 segundos su velocidad es de 11 metros sobre segundo. Dice, si sabemos que después de 6 segundos, entonces estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando este cuerpo, ¿verdad? Parte de una velocidad, es decir, está recién, es decir, que tenemos que analizarlo, estamos analizando, nos dice que parte de una velocidad inicial, ¿verdad? Parte de una velocidad inicial, es decir, que el cuerpo al principio estaba en reposo, ¿verdad? Y cuando un cuerpo está en reposo, ¿verdad? ¿Qué le podemos poner de tiempo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál vendría a ser su tiempo inicial? Si ese cuerpo primero estaba en reposo y de ahí parte con una velocidad de 2 metros sobre segundo. 0. 0, exactamente. Entonces, ahí ya sabemos que nuestro tiempo inicial, ¿verdad? Nuestro tiempo inicial es de 0 segundos. Y este 6 segundos que me da el ejercicio sería su tiempo final. Entonces, ahí hablamos de 6 segundos. ¿verdad? Luego nos dice, su velocidad es de 11 metros sobre segundos, ¿verdad? Entonces, ¿esa qué vendría a ser? ¿Velocidad inicial o velocidad final? Velocidad final. Velocidad final porque ya nos está dando la velocidad inicial al principio que es de 2 metros sobre segundo. Entonces tenemos velocidad final. Es de 11 metros sobre segundo. ¿Está? Entonces ahí tenemos unos datos. Ahí tenemos los datos. Ahora vamos con lo que nos pregunta o lo que nos pide que hagamos el ejercicio. Nos dice, calcula la aceleración del cuerpo. Entonces, ahí ya tengo mi primer dato que tengo que calcular. Aceleración, no tengo. ¿Qué más? La posición del cuerpo transcurrido los 6 segundos, ¿verdad? Entonces, si aquí ya me da una posición inicial, ¿qué tengo que calcularla? ¿Qué tengo que calcular? La posición final. La posición final. Entonces, posición final tampoco lo tengo, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener ahí dos fórmulas, ¿verdad? Tengo variación de velocidad y tengo variación de tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo sé que mi aceleración, ¿verdad? La fórmula para calcular la aceleración es delta V dividido para delta T. Entonces yo ya tengo completos los datos porque tengo variación de velocidad y tengo variación de tiempo. Es decir que procedo a realizar ese primer valor, ¿verdad? Entonces, calculo. Cambiar de color. Entonces digo, aceleración va a ser igual a variación de velocidad. Sabemos que es velocidad final menos velocidad inicial dividido para tiempo final menos tiempo inicial, ¿verdad? Entonces, reemplazo esos valores y digo, velocidad final, ¿cuál era? 11 metros sobre segundo. Entonces digo, tengo 11 metros sobre segundo menos velocidad inicial, 2 metros sobre segundo. Y esto lo divido para la variación de tiempo, ¿verdad? Entonces, tiempo al principio tengo 0, perdón, tiempo final era 6 segundos. Está tiempo final, sí, 6 segundos. Menos el inicial, que sería los 0 segundos. Entonces, procedo a hacer lo que son los cálculos, ¿verdad? Entonces, tenemos, a ver, 11 menos 2, ¿cuánto es?
Eso es solo, perdón, 9. 11 menos 2 es resta, una 9. simple resta. No. 9, ¿verdad? 9. Entonces tenemos 9 metros sobre segundo. Dividido para 6 menos 0, ¿cuánto es? 6. Ya, muy bien. 6 segundos. Ahora sí tenemos una división, 9 dividido para 6. 1.5. Ya, 1.5. 1.5, ¿verdad? 1.5 metros. Yo aquí no puedo hacer lo que es, ¿cómo que se llama? Elimino ¿cómo que se llama? No puedo eliminar los segundos. Entonces, ¿qué me queda? 1.6 segundos ¿al qué? Como tengo 2 segundos, ¿cómo iría? Al cuadrado. Al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí ya conocemos algo, ya sabemos que la aceleración va a ser metros sobre segundo al cuadrado. Cuando ustedes vean, ¿verdad? Y no me digan la palabra aceleración como tal, pero me den estas unidades, metros sobre segundos al cuadrado, se refiere a aceleración. La aceleración va a estar dada en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ya tenemos el valor de la aceleración. Muy bien. Entonces, teniendo el valor de la aceleración, ya podemos reemplazarla al valor de lo que es la posición, ¿verdad? Entonces, nos vamos a hacer la fórmula de posición. Color que se ve acá. Ya, vamos a posición. Entonces decimos posición final va a ser igual a posición inicial, ¿verdad? Más velocidad inicial por variación del tiempo, ¿ya? Más un medio de aceleración, ¿ya? Por variación del tiempo al cuadrado, ¿verdad? Este también es por, ¿ya? Entonces lo que hacemos es reemplazar. Tenemos posición inicial, tenemos. Velocidad inicial, tenemos. Variación del tiempo, tenemos. Aceleración es lo que acabamos de sacar. Y variación del tiempo al cuadrado, también tenemos variación del tiempo, porque se repiten estos dos valores, ¿verdad? Entonces lo que hacemos simplemente es reemplazar. Entonces decimos, posición final es igual a, la posición inicial me dio aquí 5 metros, ¿verdad? Entonces tenemos 5 metros. Más la velocidad inicial, 2 metros sobre segundo, ¿verdad? Esto entre paréntesis tenemos la variación del tiempo que lo podemos copiar de aquí abajo, ¿verdad? 6 segundos menos 0 segundos, ¿verdad? Menos 0 segundos. Más tenemos 1 y entre paréntesis ponemos la aceleración que es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Déjenme que no se nota bien. Ya a ver. Entonces decimos 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Por variación de tiempo, que hacemos que es 6 segundos menos 0 segundos y esto al cuadrado. ¿Ya? Seguimos resolviendo. Tenemos posición final es igual a 5 más 2
7. 10. 5 más 2, 7. 7, ¿verdad? Y aquí, ya, entonces tenemos aquí 7. ¿Verdad? 7 metros sobre segundo. Por aquí, ¿cuánto nos salía? 6 menos 0. 6. 6, ¿verdad? Entonces 6 segundos. Más, ¿verdad? Seguimos aquí. Ponemos un medio. Tenemos 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y aquí cuánto nos da? A ver, ¿cuánto nos da aquí? Tenemos 6 menos 0 al cuadrado. 6 menos 0, ¿cuánto era? 6. Y ese 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 12. 12. 6 al cuadrado es 12. 36. 36. ¿Qué pasó? 6 al cuadrado es 36. ¿Qué? ¿En qué unidad nos quedaría? A ver, Segundo. ¿segundos qué? Al cuadrado. Al cuadrado porque estoy multiplicando los dos veces, ¿verdad? Porque queda así. 6 segundos al cuadrado, obviamente que también influye a lo que es el símbolo, ¿verdad? Entonces, continuamos y tenemos, ¿verdad? Posición final aquí, ¿qué tenemos? Tenemos X, segundo con segundo, ahí sí se va, ¿verdad? Porque tenemos una arriba y otra abajo, tenemos 7 más por 6. $42. 42. 42, ¿qué? Segundo. Metros, ya Metros los por segundos, ya no, ya los segundos ya se fueron. No nos quedan metros, ya, vamos más. Ahí tenemos 1 acá abajo. Recuerden que este 2 es queda acá abajo. Tenemos 1.5 por 6 a segundos, se fueron también los segundos. 1.5 por 36. Ya, 54, ¿qué? metros. Ya, listo, muy bien. Entonces nos queda así, ya sé que está más chiquito. Entonces decimos, velocidad final es igual a 42 metros más 1 por 54 me da 54, ¿verdad? ¿Dónde es 54 dividido para 2? 27. 27, ¿verdad? Entonces me queda 27 metros. Ahora, posición final es igual a 42 más 27. 69. 69. 69 metros. Entonces, ahí tenemos lo que es la posición final. 69 metros, ¿verdad? Entonces, ya sacamos lo que es la aceleración y sacamos lo que es la posición final. Largo, tedioso, pero no es complicado. Si se fijan bien, no es complicado. Lo que es sí es como que es un poco tedioso, poco largo, porque hay que estar haciendo paso por paso, ¿verdad? Pero el complicado no lo veo, no sé ustedes. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es ir viendo, completan la fórmula. La fórmula es larguísima, yo sé que asusta, ¿verdad? Pero ya si se dan cuenta que si lo van haciendo paso por paso, ¿verdad? Entonces ya se nos hace más fácil, ¿verdad? Entonces tenemos aceleración, ya la sacamos, y posición final también ya la sacamos, ¿verdad? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Pasamos al siguiente ejercicio. Licenciada, yo le tengo una pregunta. Dígame.
¿De dónde salió el 54? Es que lo que pasa es que mi bebé estaba llorando y no le entendía esa parte. Ya, 54 salió de acá, mira, si te fijas acá, estamos más, tenemos 1.5 por 36. Si te das cuenta, aquí no hay un signo, pero hay paréntesis. Cuando tenemos dos números en paréntesis, esto ya te enseño, espérate, déjame poner otro color. Ya. Esto de aquí, obvia lo que son las unidades, yo solamente tengo 1.5, lo tengo en paréntesis, y acá tengo el 36 en paréntesis. Cuando yo tengo dos paréntesis, ¿qué se hace? Se multiplica. Se multiplica, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hicimos. Se multiplicó 36 por 1.5 y me da 54, ¿verdad? Ya obviando las unidades, ya me queda 54 metros. ¿Ahora sí entendimos? Sí, ahora sí. Ya. ¿Alguien más? Ya. ¿Alguna pregunta? Pasamos al siguiente. ¿No? ¿Pasamos al siguiente? Entonces vamos al siguiente. El siguiente ejercicio decimos, tenemos una moto, ¿verdad? Una moto que está detenida en un semáforo, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, visualicémonos, la moto está en un semáforo, ¿verdad? Imagino que le cayó la roja, ¿verdad? Cuando se pone en verde, ¿verdad? El motorista acelera durante 45 segundos a razón de 0.2 metros sobre segundo. ¿Qué velocidad alcanza la moto y qué distancia recorre en dicho tiempo? ¿Verdad? Entonces, vamos para acá. Entonces, tenemos los datos del segundo ejercicio. Entonces, nos vamos. Datos que nos proporciona el ejercicio. Entonces, tenemos, dice, una moto detenida en un semáforo. Si la moto está detenida en un semáforo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de la velocidad inicial? Entonces, Pero Ajá, entonces la velocidad inicial es 0 metros, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial es 0 metros, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Cuando se pone en verde, ¿verdad? A ver, sigamos analizando. Si esta moto está detenida en el semáforo, está con una velocidad inicial y un tiempo inicial ¿de cuánto? 45. 0. 0, porque está en el semáforo. Por eso estamos sacando lo que podemos encontrar. Entonces, tiene una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Y el tiempo inicial es de 0 segundos, perdón, porque está en reposo, está detenida, está con la roja ahí y no está haciendo ningún movimiento, ¿verdad? Entonces, velocidad inicial, 0 metros sobre segundo. El tiempo inicial es 0 segundos, ya. Después me dice que acelera durante 45 segundos. Entonces, tenemos el tiempo final sería de 45 segundos, ¿verdad? Ah, no, once. No. Ah, no, ya sé. ¿Se dan cuenta que es importante leer? Aquí ya me da, dice, acelera durante 45 segundos. Y si me está pidiendo ¿y qué distancia recorre en día? A ver, no, ya, sí, está pidiendo 45 segundos y qué distancia recorre en los 45. Sí, vamos bien, vamos bien. Entonces tenemos tiempo final 45 segundos. Dice, acelera a razón de 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué quiere decir ese 0.2 metros sobre el segundos al cuadrado? ¿Qué es? A ver, ¿qué era? velocidad final. No, 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué era? Aceleración. Aceleración. Incluso aquí te lo dice, pero antes de decirte el valor, te dice el tiempo. Entonces te dice
acelera durante 45 segundos a razón de 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, por eso yo les decía que es muy importante que se sepan las unidades. Cuando hablamos de metros sobre segundos al cuadrado, nos indica la aceleración. Entonces tenemos aceleración es igual a 0.2, ¿ya? Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué más tenemos? Dice, ¿qué velocidad alcanza la moto y qué distancia recorre en dicho tiempo, verdad? Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Velocidad final, porque ya la inicial sabemos que es de 0, ¿verdad? No sabemos. ¿Y qué tenemos que calcular? La distancia, ¿verdad? Que tampoco sabemos. La distancia final. En este caso, como es lo que nos pide calcular, es una distancia que ya está, la distancia básicamente que recorre en dicho tiempo, ya estamos hablando tanto de velocidad final como distancia final, entonces, ¿qué podemos alucir? Que la distancia inicial, ¿qué es? ¿De cuántos metros era la distancia inicial? De 0. Sí, de 0, porque estaba en posición de espera mientras cambiaba el semáforo. Entonces decimos que la distancia inicial es de 0 metros, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta que aquí también hay que aplicar no solamente con los datos que nos da el ejercicio, sino también aplicar un poco lo que es la lógica. Por eso yo más o menos les digo, visualícense que están en su moto, están ahí esperando que cambie la, la roja, ¿verdad? Que se ponga en verde. ¿Y qué es lo que va a pasar, verdad? Entonces tenemos que en ese instante hay una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo, un tiempo inicial de 0 segundos y una distancia inicial de 0 metros. ¿Por qué? Porque está en reposo hasta que cambia la luz del semáforo. Entonces tenemos dos cosas que calcular, la velocidad final y la posición final, ¿verdad? Entonces nos vamos con lo que es la velocidad, creo. Vamos con la velocidad. Entonces decimos que velocidad final, voy a cambiar de color. Ya, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya, esa es la fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Va? Entonces trabajamos con esa fórmula. Decimos, reemplazamos, decimos, velocidad final es igual, la velocidad inicial sabemos que es 0 metros sobre segundo. ¿Va? Parece 5, pero es 6, es ese. Ya. Más la aceleración, ¿verdad? Es 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo, ¿verdad? El tiempo estamos hablando, el tiempo que nos indica es de 45 segundos. ¿Ya? Listo. Entonces nos vamos, velocidad final es igual a, entonces tenemos aquí, a ver, metros sobre segundo, aquí tenemos metros sobre segundos al cuadrado, entonces, a ver, entonces vamos a resolver primero la multiplicación, entonces decimos acá 0 metros sobre segundo, más, aquí tenemos 0.2 por 45, ¿cuánto sale eso? 9. 9, ¿verdad? Entonces tenemos 9, ¿verdad?
Ya, entonces aquí, como aquí tenemos segundos y aquí tenemos segundos, se nos va un segundo, uno solo, ¿verdad? Uno solo podemos eliminar. Entonces igual nos queda metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Por qué eliminamos? Porque hagan de cuenta que aquí es segundo por segundo, ¿verdad? Solo que tenemos segundo al cuadrado. Y como ambos están en sentido contrario, se puede eliminar un solo segundo. Entonces, ¿qué me queda? Metro sobre segundo. Entonces, eliminamos solo un segundo. Y nos queda solo metro sobre segundo. Entonces decimos 9 metros sobre segundo. Ya. Luego tenemos que velocidad final es igual a, tenemos una suma. Cuando hay suma no se multiplican los signos. Entonces tenemos 0 más 9, ¿cuánto es? 9, ¿verdad? 9. Como es una suma, no se multiplican, no es que se suman las unidades, quedan exactamente como están. Entonces me quedan 9 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cuál fue la velocidad final en esos 45 segundos, fue de 9 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces ya tenemos este valor calculado. Ahora nos falta es la posición, que es la fórmula la más larga, ¿verdad? Entonces ya calculamos lo que es la velocidad. Ahora nos vamos a la posición. Entonces tenemos posición final. Vamos a cambiar de plumita. Vamos con el rojo, ya. Entonces tenemos posición final. Va a ser igual a, decimos, velocidad inicial. Ay, me olvidé la posición inicial, ¿verdad? Más velocidad inicial, ¿verdad? Por delta t más 1 de medio de aceleración por delta t al cuadrado, ¿verdad? Ahí tenemos. Hay ejercicios, ¿verdad? O hay páginas o libros que hay quien de ponerte delta t solamente te ponen tiempo. Es decir, que no te la ponen como delta t, solamente te ponen como tiempo. ¿Por qué? Porque por lo general hay ejercicios que el tiempo inicial te da de 0 y al momento de hacer la resta te queda el mismo valor, ¿verdad? Entonces, tú puedes utilizar de una u otra manera dependiendo, pero si en el ejercicio te da un tiempo inicial, un valor y un tiempo final, otro valor, ¿verdad? Que va a alterar el resultado, ahí sí se utiliza el delta t. Pero si el tiempo inicial es de 0, ¿verdad? Ahí solamente te recomiendan utilizar la T. ¿Por qué? Porque no hay una variación en cuanto al resultado, ¿verdad? Entonces sí, ojo con eso, ¿verdad? Entonces ustedes pueden trabajar con las fórmulas dependiendo su necesidad, ¿verdad? Por eso les digo, lo pueden encontrar solamente por tiempo o como delta t. En nuestro caso, si se dan cuenta, tenemos tiempo 0 de inicial y tenemos un tiempo final de 45. Entonces nosotros sí podemos solamente trabajar con t, ¿verdad? Es decir, velocidad inicial por t, ¿verdad? Más 1,5 aceleración por t al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Continuando, tenemos distancia final, ¿verdad? ¿Cuál era la inicial? ¿Cuál era? Era 0 metros, ¿verdad? Entonces ponemos 0 metros más la inicial en velocidad también era 0 metros sobre segundo. Por, ¿verdad? Aquí tenía los 45 segundos.
¿ya? Más 1, vemos que aquí va el 2. La aceleración, ¿cuál era? 0.2 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí, ¿cuál es el tiempo? Perdón, 45 segundos al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos. Seguimos, tenemos opción final, va a ser igual a, tenemos 0, 0 metros, más, tenemos aquí una multiplicación, 0 por 45, ¿cuánto es? 0. 0, ¿verdad? Entonces, segundos con segundos se va, 0 metros, ¿verdad? Más, entonces tenemos aquí 1, ¿verdad? Tenemos 2, 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí tenemos 45 al cuadrado, ¿cuánto es? 2025. ¿2000 qué? 25. Ya. ¿2025 qué? 2025 Segundo. ya. ¿Segundos qué? Al cuadrado. Ajá. 2025 segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, seguimos. Tenemos final es igual a 0 más 0, 0. Seguimos con el 0 metros más. Aquí 0.2 por 1 me da lo mismo, ¿verdad? Entonces decimos 0.2, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado por 2025 segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado, como que me fui chueca. Todo esto para 2. Entonces decimos, final es igual a 0 metros más 0.2 por 2025. ¿Cuánto le sale? 405. Ya, 405. Entonces tenemos 405. Recuerden, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se fueron, ¿verdad? Están en sentido contrario, ¿verdad? Entonces nos queda 405 metros, ¿está? Y esto lo dividimos para 2. Entonces todavía no acaba ahí lo que es nuestro procedimiento. Tenemos 0 metros, seguimos con ese 0 metros, más 405 dividido para 2. 202. Ya, 202. ¿Qué más? Sale coma algo. .5. 5. Ya, ajá, metros, ¿verdad? Y esto sumado para 0, ¿cuánto es? 2.5. No, como que 2.5. 0 más 202.5. Ajá. Ahí sí, 202.5 metros. Entonces, nuestra posición final es de 202.5 metros. ¿Se dan cuenta? Es larguísimo el ejercicio, pero ¿ustedes lo ven complicado? Díganme, ¿lo ven complicado ustedes? Cuéntenme, a ver. ¿Qué se les complica de esto? ¿O no lo ven complicado? A ver, ¿se les complica o no? Mitad, mitad, Liz. Mitad, mitad.
allá. Pero si se dan cuenta, por eso les digo, si se dan cuenta, hay que saber es que tener como que un poquito de raciocinio, ¿verdad? Saber leer e interpretar. Saben que es muy importante las lecturas, ¿verdad? Ser lectores críticos, porque es muy importante todas estas asignaturas, porque es de este ejercicio que si se dan cuenta, si alguien me dice, se pone a verificar solamente los datos que le da el ejercicio, ¿ustedes creen que pueden sacar todos los datos que sacamos nosotros? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como yo les digo, es analizar cada cosa, ¿verdad? Y darle un sentido, una razón, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de este motorizado, ¿verdad? Que está en un semáforo y en ese semáforo él está quieto, está en reposo, ¿verdad? Y cuando hablamos de que está en reposo, estos valores, tanto velocidad, tiempo y distancia, toman un valor de 0, ¿verdad? Que no siempre suele ser así, por eso les digo que esto va a variar dependiendo del ejercicio o el problema que nos plantee, porque puede que nos diga, ¿sabe qué? Inició con una velocidad de 5 metros sobre segundo y a raíz de 2 metros cambió de velocidad a 7 metros sobre segundo. Ahí ya hay una variación, ya nos está dando inicial y final, ¿verdad? Pero cuando no hay eso, tenemos que analizar bien el ejercicio, ¿verdad? Para poder sacar estos valores, ¿verdad? Entonces ya sabemos que para calcular velocidad final existe esta fórmula. Me van a decir, Miss, ¿de dónde salió esta fórmula, verdad? Esta fórmula es de una fórmula despejada. Entonces la podemos tener, ¿verdad? La podemos tener almacenada por ahí cuando querramos determinar velocidad final en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sabemos que es esta fórmula, ¿verdad? Entonces, a veces hay fórmulas que resultan del despeje de otras fórmulas, ¿verdad? Entonces, de aquí, para darles más directo, ya tenemos la fórmula aquí. Esta de aquí básicamente es la misma que utilizamos en el ejercicio anterior, y si se dan cuenta que es larga, sí, pero ya una vez teniendo los valores, ¿verdad? Que aquí básicamente ya tenemos todos los valores, el resto simplemente es acordarnos de matemáticas, ¿verdad? De cuando hacíamos los problemas con lo que era suma, resta, multiplicación y divisiones, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo, acordarnos, ¿verdad? Que tenemos que ir resolviendo paso por paso, primero lo que está entre paréntesis, luego lo que están las multiplicaciones, al final lo que son las sumas y restas. Aquí también aplica esas leyes matemáticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es ir viendo bien. Quizás nos confundamos un poquito por lo que son las unidades, ¿verdad? Los que ya manejan esto de las unidades, ya saben en qué unidades se está trabajando y cuál tiene que ser la unidad final, no es necesario que les pongan las unidades, ¿verdad? Pero si ustedes no manejan las unidades todavía, sí les aconsejo que las vayan poniendo, ¿verdad? Porque al final, si ustedes no las manejan, les da el resultado de 0.2.5. Pero si ustedes no manejan las unidades, ¿qué unidad le van a poner al final, verdad? Entonces, hay unos ejercicios que ni siquiera les ponen las unidades porque al final ya saben cuál es la unidad final que tienen que ponerle de acuerdo a las unidades que están trabajando en el ejercicio, ¿verdad? Entonces sí, tener en cuenta un poquito eso, trabajar con unidades y resolviendo paso a paso. Se dan cuenta que lo que hicimos fue ir viendo, hay sumas, hay multiplicación, ¿verdad? Hay potenciación, que cuando hablamos de potencia, que son los cuadrados, los cubos, ¿verdad? Los quintos, ¿verdad? No es que se suman, sino lo que se hace es multiplicar el mismo valor, la cantidad de veces que me indica la potencia, ¿verdad? Es multiplicar. Si me dice que está elevado al cuadrado, lo que yo hago es multiplicar ese valor las mismas veces, ¿verdad? Si me dice que está elevado al cubo, ¿verdad? Multiplico ese valor las mismas veces que me dice el valor que está en la potencia. No se suma ni se resta, se multiplica, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las unidades. Si estamos hablando de segundos, si sería a la 2 o al cuadrado, obviamente aquí te va a quedar al cuadrado. Si hablamos del 3, sería al cubo, ¿ok? Por lo general no pasa eso, ¿verdad? Pero cuando hablamos de potencia es multiplicar el valor las veces que me está indicando
la potencia, ¿verdad? Eso es potenciación, que son cosas básicas de la matemática, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya creo que nos pasamos de la clase, chicos. ¿Tenemos ahí una pregunta? ¿No? Entonces, chicos, con estas indicaciones, ¿verdad? Igual cualquier cosa, tienen lo que es la tarea. La tarea es, asimismo, resolver ejercicios y la siguiente semana, ¿verdad? Seguimos trabajando con ejercicios, ya, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando en clases ya con ustedes, ¿verdad? Asimismo, vamos a ir, tengan a la manito pluma, lápiz, si tienen calculadora, calculadora, para ya trabajar con ustedes y que ustedes practiquen, ya. Si está el caso, en la siguiente semana no terminan toda la tarea, la completamos aquí, ya. Pero traten de ir haciéndolas ustedes mismos, ¿ya? ¿Tenemos alguna pregunta? Antes que venga la otra profesora y me diga que ya lo suelte. ¿No? Ya listo. Entonces, con esto sería todo. Los que pueden me ayudan con la camarita, los que no, no, ya chicos.